podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con el gusto de siempre. Aquí en este su espacio que es de docentes, de ser maestros. Y pues vamos a iniciar con un episodio nuevo. Debo de decirles que hoy fue un día pesado, hoy fue un día complicado. Porque aparte pues me robaron ahí unas artilugios que yo siempre me traía a la escuela, pues por moda, pues porque me gusta, y ocurre justo en el primer día en el que me toca en el cambio del turno en el matutino. Y bueno, también lo pesados que se llegan a poner los grupos, al punto de que pues sí uno se altera y uno sí se pone en euforia en ocasiones con los chavos de por cómo vienen. Y pues uno trata siempre de manejar lo mejor posible las emociones y todo lo demás. Que sí es una época donde no se les puede decir nada y no se aplican la misma disciplina a otros tiempos. Sin embargo, pues sí, hay veces en las que pues simplemente no puedes permitir que como maestro pues te estén saboteando, te estén metiendo a cada rato el pie, porque deben de ellos de entender que es un formato de clase. Y bueno, quiero grabar esto porque cuando son días malos, entre comillas, este día se puede llamar malo, te hace sentir identificado, porque pues a todos nos pasa que pues son días que inconvenientes, son días de altibajos, y son días que uno no quiere recordar, o uno no quiere tratar, uno no quiere hablar de ello. De hecho, uno no debe de hablar nunca jamás de días o momentos malos, sea cual sea la cosa. Si es negativa, no conviene regarlo, comentarlo, porque ni siquiera debes tú de sentir en esa parte que tú estás como de algún modo que andas en esa vibra, en esa frecuencia de negatividad, de cosas malas que pasan, de cosas que no salen bien. Es un arco negativo malo para tu salud, para tu prosperar en tu día a día. Y tú siempre debes de estar enfocado en lo positivo, en lo que te sale bien. Y ya lo demás son detalles. O sea, finalmente, como he dicho siempre, en la ruleta rusa, o en el como el yin y el yang están girando. Si se fijan en el símbolo del yin y el yang, pues simboliza como que está también, que es un círculo de movimiento. Entonces constantemente, si se fijan en el símbolo del yin y yang, como que el yin trata de alcanzar el yang, y el yang al yin, como que están compenetrados, pero a la vez están girando, o sea, están en constante movimiento. Entonces debemos de considerar estas premisas, estas cosas que pasan, pues los movimientos, los de los polos. Es como los polos de la Tierra, que de repente hace mucho frío, de repente hace mucho calor. Uno no lo puede controlar, uno simplemente, cuando son épocas de frío, de enfermedad o de calor, como sea, uno lo que tiene que hacer es ajustar. Uno se ajusta al clima, se ajusta a los recursos que uno tiene, se ajusta uno a las cosas que uno tiene que hacer en determinado momento del día, por cómo están las cosas, por cómo están los ánimos. Y ni se diga también el capital humano cómo están los alumnos, con qué psique, con qué forma de hacer las cosas bien, pues cómo andan en casa, cómo vienen de determinada manera, o cómo se sienten, ¿no? Cómo andan pues sí, emocionalmente hablando, con qué carga emotiva vienen, y con qué pensamientos y con qué ideas.
Y bueno, yo quiero hablar porque yo soy del hábito de hablar de las cosas buenas, de que si pasa algo malo o negativo, entre comillas, le meto 20 dosis más de cosas positivas. Por eso quiero grabar el episodio de hoy porque quiero enfocarme en lo que funciona, quiero hablar por ejemplo, este tema va a hablar es como un tipo inspiracional. Todavía estoy pensando como que en el nombre, pero es algo así como los momentos de inspiración en las aulas, en las clases. Y el día de hoy precisamente me acordé de eso frente a toda la ola negativa que tenía yo en contra. En estos momentos pues está la campaña de las adicciones. Se nos ha pedido a los maestros que elaboremos y que expongamos respecto al tema. Entonces yo en el pintarrón pues anoté todas las drogas que uno consume. Y ahí pues si uno se fija en las guías docentes que hay, ahí aparece la guía o los temas que vas a hablar. Entonces pues ya preparé mi voz y hablé y todo y anoté todas las cosas importantes en el pintarrón, que qué son, que dónde los puedes encontrar, en qué presentaciones. Y ya puse a que formaran equipos los alumnos. Y al formar equipos pues me daban un papelito, apuntaban sus nombres y el tema que iban a elegir. Eh, desde el primer momento, sobre todo en los grupos cuando se veía que iba yo a tener conflicto, pues en un turno vespertino, como que, bueno, no sé si sea una tendencia como tal, sin embargo, pues es un hecho que abundan las drogas, abundan el consumo de este tipo de sustancias en las escuelas. Y hubo momentos donde quise dar el tema y el grupo seguía relajento en su onda. Sí sentía que me acababa la voz, o sea que sí, como que sí me afectó el hecho de querer hablar fuerte y que se me escuchara, pero los demás estaban en su rollo y se me olvidó de hecho puedo decir que se me olvidó completamente la técnica vocal ahí estaba hablando fuerte y con alto volumen. Sin embargo, como que estaba esforzando de más la garganta cuando hay técnicas que te ayudan a hacer una voz profunda y pues que se oiga fuerte como tú quieres. Y pues bueno, también la enfermedad porque pues tengo tos. Ahorita andamos con enfermedades. Ahorita andamos como un poquito bajoneados, pónganme. Y pues son los cambios climáticos y demás. Entonces pues sí me costó trabajo entablar y hablar. Sobre todo en los momentos donde el grupo no estaba para nada atento, donde los grupos estaban en su rollo. Y, y pues sí fue difícil interesarlos en este tipo de cuestiones. Entonces, como les decía, pues sí me sentí agotados y luego aparte estar controlando la disciplina y luego que este se portó mal, pues bueno, ya son cosas que pues a uno le roban la energía, quieren que no, el hecho de estar al pendiente de eso. Pero yo quiero hablarles de un fenómeno que ocurre en las aulas, siempre te va a pasar cuando eres maestro, es el hecho de los momentos de iluminación, se podría llamar así, o los momentos de inspiración docente. ¿Qué significa eso aplicado a la docencia? ¿Qué es lo que te vas a encontrar? O sea, si nos metemos en tema de Zaratustra, Krishna, Sorba, Buda, todo eso, las grandes frases que ellos dijeron, los momentos de paz de los que ellos tanto hablaron, los momentos de celibato, de paz, de quietud, que nada los perturba y que ellos siempre están como iluminados, como en un éxtasis, están en una parte mundana en la cual
se puede decir que está en una especie como de más allá, como algo místico, como algo que muchas veces malinterpretan y confunden con que, oh, bueno, este ya se los tronó, ¿qué pasó, no? Porque pues se ve con una quietud y con una inspiración en la vida tal que pues no cualquier ser humano experimenta o lo muestra de la manera en como lo hacen los llamados iluminados. Bueno, los iluminados, ¿qué son o cómo se explica la iluminación? La iluminación es un momento de conciencia humana en el cual tú recibes, como dice el nombre, iluminación, recibes una carga emocional o una carga energética o una carga de vida, o como le podamos llamar. No hay así una razón específica de. Sin embargo, lo que dicen estos iluminados de la India y la gente como Jesucristo y todos los demás que llegaron a hablar de esto, es que la vida misma es una iluminación y lo que pasa es que nosotros estamos bien dormidos en nuestras rutinas, en nuestros deberes, en nuestros quehaceres y se nos va la vida, que párate y estudia y vete a la escuela y eso tus actividades. En el deporte para nada es malo dedicarte al deporte, pero lo que yo digo es de la rutina, es de las cosas mundanas que nosotros hacemos y que con las cuales nos sentimos identificados, pues nos sentimos identificados con el cuerpo que tenemos, con el auto que manejamos, con la voz que tenemos, a la hora de hablar y de expresarnos con los demás, pues también el hecho de que nos enojemos con los demás o ocurre algo que eh, catastrófico o algún desenlace incierto, tanto en el éxtasis como en las cosas negativas, este siempre está esa ruleta dando vuelta, esa ruleta rusa del yin y el yang que te va a traer tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces los iluminados son personas que descubrieron el secreto de la vida, donde incluso apuntan que no hay yin y yang, que hay un punto medio al que tienes que llegar, donde existe la nada, ¿no? Como ese espacio donde pues no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay ego, sobre todo. Entonces, si de algún modo queremos entender la conciencia e iluminación, se habla de la ausencia de ego. Ego es lo que nos forma y con lo que nos sentimos identificados como un yo, o sea, como nos reconocemos tú y yo como una persona con sentimientos, una persona con principios, valores y claro que está la parte de una persona pues que vale, ¿no? Que va a gritar al mundo lo que es en determinado momento. Y muchas veces pues, el egocentrismo es como que centrarse mucho en uno mismo, así como el narcisismo pues es como una fijación desmedida hacia lo que uno es o su imagen. Bueno, entonces en esa parte, si lo queremos entender, podemos explicar la iluminación como ausencia de ego. Y también la iluminación se refiere a momentos de inspiración en la vida, o sea, momentos donde sientes algo muy, muy, muy especial, y que de repente te ilumina. Ejemplos de esto son, recuerdo nada más como un fragmento porque en las escrituras hinduistas se llegan a tocar temas donde el que sirven de ejemplo para lo que estamos ilustrando. Entonces, recuerdo una anécdota nada más donde estaba un discípulo eh, así meditando y que ya llevaba sus años meditando y que según él iba a alcanzar la posición más elevada. Y en una de esas su maestro se mete y empieza a hacer como una especie de juego con, no me acuerdo si hacer ruido eh, con unos utensilios que sonaban fuerte y en ese momento
empezó a hacer ruido en la meditación de su discípulo. Entonces su discípulo pues estaba así sentado como un Buda y pues no hacía ruido, creo que a veces ni comía, no tomaba agua, no dormía, no sé bien. Pero estaba así, así, así y ya llega el maestro y empieza a hacer ruido como con unos tambores, no me acuerdo que estaba ahí metiéndole chasquido para que sonara fuerte. Y entonces el discípulo se molesta y le dice, pues, ¿por qué hace eso, maestro, si yo estoy acá en mi ritual? Y el maestro le dice, lo que pasa es que ya cuántos años llevas que dices que la vas a alcanzar, la iluminación, y no haces otra cosa que estar ahí sentado esperando a que te llegue el momento de inspiración. Algo sí iba al cuento, no recuerdo las palabras exactas, pero se supone que eso detona en el estudiante que al maestro al revelarle ciertas verdades de lo que le estaba diciendo mientras lo interrumpía de ese modo, se dice en el cuento, en el relato, que en ese momento el discípulo alcanza la iluminación. Entonces, ¿qué quiere decir? Iluminación es como una gran verdad, como un momento de gran verdad donde es innegable su presencia y donde cuando tú lo sientes o estás en ese momento, sabes que te has inspirado, sabes que has llegado a la verdad de algo, sabes que, por ejemplo, en el caso de los alumnos, les llegaste al alma, como quien dice, con tus palabras, y sabes que, por ejemplo, estás tocando la verdad o estás diciendo algo que es verdadero y que no hay modo en el cual alguna persona o grupo de personas se pudiera escapar de esa verdad. Me ha pasado, pues sí, me ha pasado a mí, que ha habido momentos en los alumnos donde, por ejemplo, en una reunión de papás, pues uno dice, no, pues yo tengo la pedagogía, yo soy el maestro, digan lo que me digan, yo voy a saberla voltear, ¿no? Como que voy a saber dar mi argumento, mi contraargumento, digan lo que me digan. Número uno, pues hay momentos donde te espantas, donde te quedas en fraganti y no sabes qué decir o qué hacer. Son como momentos de traba, de trauma. Pero hay otros momentos donde yo me acuerdo de una alumna que ella se empezó a quejar de mi trato y la llamaron porque ahí estaba su mamá. Y en ese momento pues le hicieron la pregunta, le hizo su director la pregunta, ¿qué estás, cómo es el maestro o qué están haciendo en el aula los demás? Y en ese momento ella dijo, los deja salir, pero así con voz entrecortada. Y luego en ese momento yo empecé a sentir que como que se inundaba la sala o se inundaba el momento como de una gran verdad, o sea, de esas veces que no puedes escapar ante la atmósfera o el clima que te está cayendo encima, pero era un momento de verdad donde yo ya no podía negarse como tal y se tenía que asumir porque era tan fuerte la iluminación en ese momento que yo podía sentir que a mí me tocaba como que experimentar esa verdad y no había contraargumento que yo pudiera dar. Es así como una especie de dominio que te llega. No sé si decirle celestial o religioso, la verdad no tengo idea, pero es un momento así. Y ya cuando ella empezó a externar y cuando el subdirector empezó a preguntar, pero oye, ¿por qué dices tú que los tienen afuera? Pues ¿qué están haciendo afuera? Fue un momento de iluminación, de desarme hacia mi persona, al punto que cuando yo ya hablé y quise dar mi argumento sólido y con muchas palabras y muy elocuente, muy acá, las palabras ya no me salieron, o sea, como que me quedé, no sé si decirles ahogado, pero me quedé como resentido, anulado por algo que era más fuerte que yo en ese momento.
Y entonces ahí entendí que ese momento de iluminación era para esa alumna que necesitaba ella liberarse, póngale, de la opresión que estaba sintiendo, de las cosas que le estaban pasando y las situaciones y las emociones que ella venía arrastrando. Porque sí, la madre de familia sí se quejó de que como que 5 veces maestra un solo trabajo. Y al principio pues sí, yo daba mis argumentos, pero ya después como que primero sentí como que su miedo de esos bajones emocionales que te dan y que se los pegas a la otra persona. O sea, yo sentí un miedo terrible cuando empezó a decir sus palabras en cierto punto de la conversación. Pero cuando llegó su hija fue una iluminación total porque arrasó con todo. O sea, yo no podía ocultar o tratar de maquillar la situación que estaba pasando en el salón. Y era una cosa muy sencilla, como yo había llegado a un acuerdo con unos alumnos para que pudieran salir en unas bancas afuera del taller donde yo estaba. Y la condición ahí era que pues, se salieran a trabajar y todo. Eh, Ahora, no hay que confundir momentos de iluminación con momentos de gran trauma o de amedrentación. Por ejemplo, uno de esos pues, es cuando un alumno de ese mismo salón, ya le he comentado antes, muy feamente, como que le llegó el hartazgo, pero un hartazgo súper desmedido. Y cuando pregunté algo, pues en buena onda, en buen plan, simplemente me volteé a ver con un odio y así espetó porque usted dijo. Y ya es como cuando sientes los escudos o tu defensa rota y sientes un espanto, un regaño así como de esos que no ves a la persona a los ojos, pero te quedas viendo como que al otro lado de la nada. Y las palabras que me salieron pues fueron muy vacías porque ya como hagan de cuenta que nada más hablé por hablar, como tratando de acomodar la situación. Pero las palabras no eran ni coherentes ni nada, eran así como débiles, vacías, bajas. Y pues toda la presencia que él me aventó encima, pues me dio un knockout fuerte. O sea, me rompió por completo. Eso no es. O sea, y cuando alguien te responde ya muy feamente y harto de algo, eso no es realmente lo que estamos hablando. Momentos de iluminación son cuando eh, se impregna una atmósfera, llega a ti como una luz, llega a ti como una gran verdad, en la cual, bueno, lo hemos visto en películas, en algunos casos religiosas, donde descubren que fulanito de tal es el elegido, que sultanito de tal es el Mesías, y la gente explota en lágrimas, explota en arrepentimiento, se arrepienten de todo y juran lealtad o juran que se van a sublevar o que van a seguir a determinada persona, determinado linaje o idea. Entonces ahí ocurre la iluminación, que es una fuerza natural muy poderosa, donde tú con tus alumnos o los alumnos mismos lo experimentan cuando llegan momentos de gran verdad, momentos de gran sabiduría y momentos donde ellos van a recibir una gran verdad, una gran enseñanza que puede venir tanto de ti como de ellos hacia ti. Entonces yo me acordé de esto porque frente a toda la contramarea en la que estuve hoy, toda la dificultad que representó para mí dar las clases, en especial a los grupos que estaban súper desordenados e indisciplinados, porque tú puedes sentir en el ambiente todo esto. eh, Tú puedes sentir cuando la energía fluye, cuando estás hablando de un tema y todos te escuchan como si dijeras los evangelios, se dan de cuenta. Y también los momentos como hoy que me pasó, que por más que hablas y por más que quieres interesar el tema,
sientes una fuerte presión, una contracorriente yendo hacia ti, y tú como que te agachas y te arrastras y empujas hacia adelante como si estuvieras en una gran tormenta de nieve, hagan de cuenta así. Pero tú avanzas, avanzas y hay veces en que se te va la energía, hay veces en que tus palabras no suenan con contundencia como tú quisieras, no generas el impacto que quieres, pero ahí estás, ahí estás, ahí estás. Entonces sentí mucha contracorriente hoy, pero entre esa contracorriente, algo muy interesante es que captabas también momentos de iluminación en el momento, porque ahí fue donde yo experimentaba como que cambios de repente, ciertas palabras que yo decía resonaban en ellos, ciertas cosas que yo explicaba o les decía, en ellos como que había un retumbar o había un momento de emoción como parecido al que les expliqué de la alumna que estuvo con su mamá allí con su director, de que dijo algo donde ya tenía que haber ahí una liberación, que ella ya no podía seguir con más carga, y la vida misma o lo que haya sido, me puse en una situación como vulnerable, como de testigo, como de confesión. Es que es algo parecido como si te encontraras una deidad, o que si de repente llegara a ti, no sé, algo que tú consideres sumamente extraordinario y que te haga que te arrodilles y que jures lealtad, algo así más o menos. Eh, entonces, ese es más o menos a lo que me refiero yo con un momento de iluminación. Entonces va a ocurrir en aulas con la gente y todo, que tú vas a decir algo o alguien te va a decir algo que dices que es tan obvio que es innegable. Me pasó también cuando estuve, pues sí, como quien dice, espantando a un grupo de chavos porque no estaban haciendo sus trabajos o no estaban trabajando en las clases. Y como dos veces les dije, o tres veces en las clases les decía yo, eh, les voy a poner a todos los que estuvieron sentados un reporte, les voy a bajar un punto porque estuvieron eh, que no hicieron nada durante toda la clase. Y luego al siguiente día les decía lo mismo y pues sí se veía como le escalaba. Y ay, pues no me la hacían así de ay. Hasta que de repente uno dijo está bien. Y en ese está bien hubo como un momento de iluminación, póngale, porque ya sentía que mis palabras o la manera en como cuando te impones a una persona y quieres que se haga lo que tú dices, tú te pones hermético y te pones duro, y la otra persona la sientes como sublevada, ¿no? Como que se resiste pero la vas dominando. Entonces en ese momento no, como que el dominado fui yo porque una fuerza anuladora se presentó en el ambiente al punto de que yo ya, por más que le quisiera meter carga emotiva, negativa o como sea, que pusiera yo hermético, ya ni siquiera eso me salía, o sea, yo no, ya no podía agarrar yo energías de eso, no me podía poner en ese estado emocional. Y simplemente es algo que te desarma, o sea, te deja como en blanco, cuando te deja con cero intención, como si te borraran del cassette que tú te puedes poner de cierto modo, que vas a pensar de cierta manera. Hagan de cuenta algo así. Entonces ya con lo que vi, con lo que sentí cuando les dije eso a los grupos de chavos, ya ni caso tenía que yo siguiera diciéndoles lo mismo, porque me iba a ver yo como un tonto, como un necio, o sea, yo sabía que iba como a quedar en ridículo. Y así entonces fue como me pasó a mí, respecto a mí, lo he hecho con los alumnos también, la manera en cómo te responden, o sientes que estás calando en ellos una gran verdad, o que ellos te están anulando o quitando poder y autoridad
con cierta forma de ser de ellos o de ser o de pensar. Esta iluminación puede ser positiva, muy positiva o muy negativa, dependiendo en el contexto en el que estés. En el momento que se presente, no es algo que puedas controlar, no sabes de dónde va a venir. Simplemente es como un aviso de que algo grande o algo importante se va a presentar en el momento. Repito, no puedes controlar, no puedes vaticinar o planear exactamente en el momento en el que se va a dar, y no puedes saber tampoco bajo qué circunstancia se va a dar. Y, y así en el diario, la vida diaria, te vas a dando cuenta cada vez de esos momentos si les prestas atención, sobre todo si te fijas si lo que estás diciendo, estás haciendo a los demás, qué les provoca, qué les hace pensar, sentir o cómo reaccionar al respecto. Y son momentos muy especiales, son momentos que si tú los quieres imponer, se te van, o sea, no es algo que tú puedas fabricar o preparar, sino que es un momento muy especial, divino, que viene cuando quiere o se presenta cuando es el momento, o sea, ni siquiera no puedes tú determinar para nada eso. Y bueno, ahí tienen unos ejemplos, señores, de lo que es la iluminación, poniéndoles ejemplos de Zaratustras y Budas para que lo podamos entender bien. Otra cosa que me acuerdo que decía el proverbio budista es que los momentos de iluminación se dan, y se dan de una manera a veces muy simple, o sea, donde simplemente tú, como ese maestro que empezó a golpear tarros o no sé qué era, pero empezó a interrumpir la meditación de su alumno que ya llevaba tantos años meditando para alcanzar la más grande iluminación, entrenamiento de muchos años, y no lo alcanzaba, no lo alcanzaba. Y un maestro se dio cuenta de sus falacias, se las dijo: es que tú estás haciendo esto, y con ciertas palabras que el sabio le dijo, su maestro, él alcanzó la iluminación. Entonces así también cuando, sobre todo, se ven los consejos, tú das un consejo o estás dando tu opinión de algo a alguien, de alguien que te pida, no sé, un consejo, una manera de ver la vida o de una situación que le está pasando. Y de repente sientes como que algo te lleva, como que las palabras hablen solas, empieza a fluir una corriente así como padre, como bonita, o como si es que obviamente son cosas esenciales, son difíciles de explicar con palabras. Simplemente es algo que fluye, algo que se siente intenso, que se siente verdadero, genuino, una energía pura, una energía que lo va a resolver todo, una energía inspiracional, una vibra muy, muy fuerte, muy, muy alta. Y tú estás aconsejando a alguien, dices ciertas palabras que no sabes ni cómo llegaron, pero a veces la persona no puede salir de cierto embrollo y te lo está contando. Tú les dices las palabras de cierto modo que tú sientes la iluminación en la otra persona, como que la otra persona se alimenta, se da cuenta, crece, o simplemente la iluminación le hace cambiar, le hace de dirección, lo hace olvidarse de determinado asunto, lo hace subirse al siguiente nivel y darse cuenta quizás de algún problema raro en el que estaba, quizás de otras formas o maneras no podía salir de eso, y tú con unas simples palabras o un simple consejo lo ayudaste a salir de ahí. O sea, son como avisos de la vida donde ayudaste a alguien, donde inspiraste a alguien, donde el mensaje que quisiste dar caló hondo en la percepción de los demás, en las almas de los demás. Y lo experimenté hoy, a pesar de que hubo mucha contracorriente sobre mí, sabiendo que el tema de las drogas pues es un tema fuerte, y lo di en un lugar, en una escuela donde es bien sabido que hay altos consumidores de eso. Entonces gran parte de la resistencia humana, en este caso de los alumnos, pues fue no hacerme caso, andar de relajento, si no querer saber del tema. Por eso
muchas veces el relajo por no querer afrontar las cosas, pero entre tanta insistencia de mi parte y de insistir, 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 al alcanzar momentos de iluminación donde sé que a más de uno le llegó, que lo comprendió y que no hubo manera, por más indisciplinado que se hubiera puesto en el salón, no hubo manera de que poder evitar o bloquearlo, simplemente pues llegó y ya está, recibió la iluminación, recibió la parte que le correspondía y la parte que no podía evitar recibir, porque en ese momento la iluminación pues simplemente tenía que llegar en el momento que ya le tocaba o como tenía que llegar a suceder. Y así simplemente pues es como nosotros nos vamos iluminando y vamos cambiando y evolucionando. Bueno, señores, espero que este tema que está un poco escabroso y que está como místico, espero que lo hayan entendido, porque hay cosas que solamente se pueden hablar de este modo. Y pues lo traté de hacer lo mejor que pude ahora para que no, obviamente pues pueden llegar a pensar, no, pues ahora sí, este locutor, pues ya quién sabe qué por ahí, pudo haber, no sé, probado o qué le dijeron o por qué se anda creyendo de estas cosas. Pero bueno, yo soy fiel creyente de esto, he experimentado cosas en mi vida que tienen que ver con la iluminación y pues se los quería compartir pues de la manera en como lo he experimentado, lo entiendo y lo sé explicar. Que estén bien, señores, y nos vemos en un próximo episodio del podcast Tu legado en la docencia. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.